Gracias por venir. Bueno, la organización de este encuentro de la lectura tuvo varios momentos. El primero fue para invitar a algunos escritores que hoy nos acompañan a una noche de lecturas a micrófono abierto, como tantas de las que hicimos con Cecilia Sperling acá en el museo. Y al momento de terminar de cerrar las invitaciones, empezó a crecer un poco como un rumor en redes y luego una serie de notas, imágenes y cifras y manifestaciones en distintas ciudades, el tema de las miles de hectáreas de la selva amazónica que están en llamas. Entonces, aunque muchos no somos legos en materia ambiental, comprendemos lo que significa que este refugio, esta reserva de biodiversidad, la más importante de nuestro continente, esté prendida a fuego, y los efectos que tiene para nuestra cultura y para nuestra enciclopedia. Entonces, mientras leemos que los incendios en esta zona son habituales, que esos terrenos sin intervención son complicados de controlar, mucha de la literatura que se produce de distintas disciplinas como la filosofía y las ciencias sociales y las ciencias del clima nos alertan sobre lo que representa esta huida hacia adelante, de seguir dilapidando los recursos naturales en el marco de la emergencia ambiental, como se la llama ahora. Entonces, sin intentar producir una conclusión con respecto a este tema, pero motivados por esta inquietud, invitamos a autores y artistas a leer y evocar su biblioteca natural, a poner imágenes y palabras en este contexto y probar iluminar este tema con otros modos que no sean los de las noticias. Cecilia Sperling recogió la idea, la mejoró, la amplió y va a presentar y moderar cada una de estas intervenciones. Y bueno, también queremos agradecer a Aska Jatano, que nos sugirió también por este tema en agenda, y a cada uno de los autores y artistas que están presentes hoy, que son Martín Camaño, Mercedes Cebrián, Javier Montes, Claudia Waf, Mónica Millán, Florencia Botling y Dani Umpi. Y bueno, desde el Departamento de Literatura del Museo también tenemos la intención de que este sea el primero de una serie de encuentros con esta idea y con esta misión de seguir pensando el tema de la emergencia ambiental. Así que bueno, primero los dejo con Cecilia y van a subir Martín Camaño y Florencia Botling, así que les agradecemos. Hola, hola. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a Magdalena y a Soledad por la invitación. Siempre estar en Malva Literatura es como un muy buen espacio. Estamos como en unos tiempos revolucionarios donde se condensan meses y semanas y años y décadas en muy poco tiempo, de golpe en una hora. Yo creo que tenemos muchísimas militancias y escrito sobre muchos de los temas ambientales, pero de golpe en un minuto parece que estalla, que te estalla delante, ¿no? Como que estalla en las manos. Hay tantas cosas que se vienen diciendo y haciendo, y bueno, parece que es un momento mundial con algunos líderes que yo creo que de esta idea de mirar la naturaleza desde un espacio que en algún momento fue diverso y natural, inclusivo, hasta que en algún momento empezamos a cortar esa mirada como civilización y recortamos la naturaleza como desde esa visión patriarcal y con límites y con destrucción y con muestra de poder y con todo lo que sabemos que implican esas marcas. Y es como si ahora hubiésemos hecho un movimiento en el que todos, todas y todes queremos ir hacia la diversidad de vuelta. Y en esos movimientos acá nos encontramos con nuestros amigos porque la literatura y el arte para mí es como
en cierta medida o periodismo o representa a los naturalistas de hace un par de siglos que nos iban relatando cómo eran esos espacios naturales. Entonces muchos de los invitados de hoy nos van a contar como si fueran periodistas de guerra. Yo le decía a Florencia Botni que estuviste viviendo un tiempo largo en Misiones y dibujando y pintando sobre la selva, que de algún modo el poner el cuerpo, el estar ahí, es esa información directa, ¿no? Y no sé, Flor, creo que escribiste algo para hoy o quizás ¿querés leerlo aquí? Dale. Hola, ¿qué tal? La selva en Sudamérica se dice el monte. Como en las cumbias cubanas y colombianas es me voy pa'l monte. Eso sería la frase, digamos. Se presenta como un telón verde y uniforme. Es aburrido casi por lo monótono. Con el correr del tiempo aparece la biodiversidad de comportamientos. Se reconocen las especies y hasta un patrón geométrico. Algo sencillo como un helecho o una tacuara lleva 10 años para descifrar. De todos los comportamientos, el humano es el más azaroso. Lo domina siempre la proyección a futuro, acuciada por asegurarse el alimento de mañana. Sobre todo el inmigrante de Europa, que acaba en estas tierras, supone un largo invierno bajo nieve y se afana en verano a sobreproducir para almacenar. Mientras el indígena recolecta día a día lo que el monte ofrece, sin prisa y sin pausa, mientras el indígena recolecta día a día. En época de naranjas, la tribu se va una mañana y acaba con la fruta madura. El hombre blanco, en cambio, sigue su patrón fijo, mientras la fruta se pudre en el piso. Esta práctica de observación minuciosa varias veces chocó con una ladera de monte humeando, porque un vecino, en una siesta de verano, planeó un sembradío de mandioca o tabaco para asegurarse la cuenta del almacén. Entre quedarme y convivir con mi imposibilidad de entender, oírme y abandonar un vínculo, esperé a ver qué pasaba. Una mañana tuve la revelación de que la humanidad evoluciona hacia comunidades abigarradas, consumiendo un alimento hipersofisticado, quizás a la manera de las hormigas. Me entregué a ese flujo imposible que se consume. Más tarde se quemó entera mi casa de madera y entendí y acepté que la humanidad es un fuego que se consume a sí mismo. Bueno, un poco esto es más o menos digamos, la forma de convivir con lo que en Sudamérica creo que es la imposibilidad de pensar en términos de ecología, porque, bueno, si un vecino tiene que sembrar mandioca para comer, ¿por qué le voy a decir yo que deje la selva como está, digamos? Entonces hay que elaborarlo de alguna manera y bueno, llegué a esa conclusión de que la evolución no siempre va hacia algo mejor o más puro, sino simplemente evoluciona. Es así. Esa fue mi manera de seguir yendo al monte. Flor, contanos cuánto tiempo vos viviste o cómo es tu relación con vivir en la selva y con tomar esa inspiración y también si vos encontraste en los animales y en las plantas un modo de verte a vos.
Bueno, hace más o menos 25 años, en el 94 empecé a ir y a quedarme mucho tiempo. Un poco en relación a las imágenes que muestro acá, me llamó la atención la voracidad en la selva, porque por ahí uno tiene la idea de que la selva es algo pacífico y tranquilo y no, para nada, es algo voraz, donde, bueno, por ejemplo, en esta imagen de que es comiendo sandía en el río, también es interesante porque si bien están comiendo sandía, para que esa sandía llegue a ese grupo de gente, hubo que quemar monte, hubo que plantar la sandía, hubo que esperarla. Es como todo un logro esa sandía para ese grupo de gente, aunque no se crea, digamos. También ahí en el monte no es que la fruta cae de los árboles, sino que también caen heladas y vienen las hormigas. Así que es algo bastante complejo, digamos. ¿Este momento vos lo viste o lo imaginaste? No, este momento lo viví y por eso lo pinté, digamos. En general siempre pinto vivencias. La otra imagen fue que es el amor en las aves de Misiones. La imagen anterior es un 21 de septiembre que estaba ahí en el monte y para el lado que veía pájaros que estaban haciendo el amor. Era una especie no sé, de fiesta y bueno, eso es un poco. ¿Y cuál es tu hábito con la selva? O sea, ¿cada cuánto vas y cómo estás? Bueno, en una época iba bastante y también, bueno, cuando empecé a ir a misiones me decían que la tierra tenía como un magnetismo, típicas cosas que te dicen. Y es verdad, empezás a ir y a ir y a ir y a veces, como decía mi vecina ahí en el monte, es como un viento que te tironea la ropa, que tenés que irte para el monte. Bueno, después también como le pasa a Mónica, que estábamos hablando recién, a veces el monte también te da y bueno, me vinieron pasando una serie de cosas y hace un año que no voy, por primera vez en mi vida. Estoy dándole un espacio porque, bueno, nada, es como también dice otro amigo de ahí, es suerte de los dos lados, digamos, es cosas geniales y también cosas terribles. Así que, ¿Cuál es la cara oscura del monte y la selva? y lo salvaje, lo salvaje que, bueno, cuando uno está ahí y vive ahí, te das cuenta que lo salvaje también se manifiesta en lo humano, con todo lo, digamos, lo negro que puede tener, lo oscuro, la cosa de, no sé, la lucha por la vida, no sé, por ahí lo desconocido, lo nuevo, no sé. Bueno, Bueno, no sé, también, no sé, estaba mirando los cuadernos que escribía en ese momento, cuando vivía ahí, estaba más sumergida en la selva y encontré esto de Juan Gelman que me parece que, bueno, cuando venía para acá tenía como un cierto escepticismo porque decía, bueno, ¿qué vamos a lograr con el Amazonas, con juntarnos un par de artistas a hablar, digamos? Te agarra como un escepticismo, digamos. Y bueno, voy a leer un verso de Juan Gelman que dice,
Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Bueno, eso es un poco el pensamiento. Ah, también otro, el último, de Antonio Machado. Si un grano del pensar arder pudiera. Esto en relación al fuego, digamos, que es medio el tema que nos convoca hoy acá. Bueno, muchas gracias. no, por favor. Bueno, la obra de Florencia es increíble, es muy impactante, es muy hermosa, y también una cosa que pensaba es que como que en la medida que se va acabando la naturaleza o la diversidad, es como que nos quedamos también nosotros sin imágenes para vernos y para conocernos, porque somos parte de eso. Martín Camaño, ¿querés contarnos en qué andás? Hola. Bueno, no traigo buenas noticias. Yo creo que antes que la naturaleza vamos a desaparecer nosotros como humanos, así que no hay que tener tanta fe en la humanidad. Digo, un poco estas las cosas cuando me propusieron hablar sobre esto, que es un tema del que no entiendo mucho. Justo hacía poco que había leído un libro que es que se llama Hay un mundo por venir, que lo sacó Caja Negra este año, hace unos meses, de dos popes, digamos, del pensamiento contemporáneo brasileño actual, que es Eduardo Viveiros de Castro y Débora Danowski. Él es antropólogo y ella es filósofa. Y escribieron este libro que en realidad trata sobre la idea del fin del mundo y cómo eso está representado en algunos consumos culturales como los documentales, las películas, las series, la literatura. Pero lo que me resultó interesante de este libro era como ya sus paratextos. El libro es del 2014, pero en las siguientes ediciones, tiene 2 ediciones más, tuvieron que escribir prefacios. Uno de los motivos del libro es que las cosas avanzan tan rápido que es difícil acompañarlas. Siempre los sucesos van antes que cualquier teoría. Entonces tuvieron que ir escribiendo prefacios con respecto a eso y me parecía muy llamativo leer este libro con respecto a la coyuntura actual y con esto del Amazonas. Entonces el primer prefacio básicamente habla cierra, digamos, con el ascenso de Trump, a los que ellos llaman como negacionista. Y el segundo, que era con lo que quería empezar a leer, es con el impeachment a Dilma, ¿no? Y es interesante leerlo, pensar como, bueno, ¿cuál sería el tercer prefacio ahora con Bolsonaro y con estas quemadas en el Amazonas tan llamativas? Que siempre ocurrieron, pero por primera vez están llamando tanto la atención. A ver. Este libro fue escrito en 2014, cuando Brasil aún se encontraba gobernado por el Partido de los Trabajadores, un partido de centroizquierda cuyo fuerte sesgo desarrollista lo llevó a menospreciar toda preocupación acerca de los pueblos, humanos y no humanos, cuyas formas de vida son incompatibles con el evangelio de la modernización. Esto no significa que neguemos la importancia de esos años de gobierno que sacaron de la miseria a 30 millones de brasileños, pero lamentamos que no hayan logrado realizarlo de un modo más inventivo que el de la aceleración de la devastación de la Amazonia y del Brasil central, con el fomento del agronegocio, de exportación de commodities, la explotación minera, la construcción de gigantescas centrales hidroeléctricas para alimentar la industria extractivista. En 2016, Dilma Rousseff, por entonces presidenta electa por la fórmula del PT, sufrió un golpe parlamentario a manos de la derecha vernácula que impulsó la implementación de una agenda fuertemente neoliberal, ahora llevada a extremos grotescamente caricaturescos con la llegada al poder del gobierno de ultraderecha, odio hacia las poblaciones indígenas y afrodescendientes, intención de privatización de la mayoría de tierras y empresas públicas,
ataques a las minorías LGTB y a los derechos reproductivos de las mujeres, negacionismo cínico ante los cambios climáticos y destrucción de los sistemas de protección ambiental, diseminación de un discurso paranoico sobre el comunismo que amenazaría a Brasil, con la consecuente persecución de toda expresión opositora, implantación de censura ideológica en escuelas y universidades. En fin, la receta que vemos aplicada en diversos países en la presente y siniestra coyuntura mundial exhibe en Brasil una versión especialmente amenazante. Frente a esta nueva situación, las críticas al desarrollo ecocida y etnocida de los gobiernos anteriores al golpe del 2016 presentes en nuestro libro se vuelven exiguas. Para caracterizar el Brasil actual sería necesario incrementar la intensidad de nuestros reclamos. Este es el prefacio, ¿no? Imaginen lo que podría opinar esta gente de Bolsonaro. Y ahora un par de cuestiones que hablan acá en el libro sobre este supuesto fin del mundo. El antropoceno, o cualquier otro nombre que se le quiera dar, es una época en el sentido geológico del término, pero apunta hacia el fin de la epocalidad como tal, en lo que concierne a la especie. Aunque haya comenzado con nosotros, muy probablemente terminará sin nosotros. El antropoceno solo podrá dar lugar a otra época geológica mucho después de que hayamos desaparecido de la faz de la Tierra. Nuestro presente es el antropoceno. Este es nuestro tiempo, pero este tiempo presente se va revelando como un presente sin porvenir, un presente pasivo, portador de un karma geofísico cuya anulación está enteramente fuera de nuestro alcance, lo cual hace más urgente e imperativa la tarea de mitigarlo. La revolución ya sucedió. Los eventos que tenemos que lidiar no están en el futuro, sino en gran parte en el pasado. Sea lo que sea que hagamos, la amenaza permanecerá con nosotros por siglos o milenios. Prácticamente todo lo que puede ser dicho sobre la crisis climática se vuelve, por definición, anacrónico y desfasado. Y todo lo que debe ser hecho al respecto es necesariamente muy poco y llega demasiado tarde. Too little, too late. Esa inestabilidad metatemporal se conjuga con una súbita insuficiencia del mundo. Recordemos el argumento de las 5 tierras que serían necesarias para sustentar la extensión panhumana del nivel de consumo de energía de un ciudadano norteamericano promedio, y genera en todos nosotros algo así como la experiencia de una descomposición del tiempo, el fin, y del espacio, el mundo, y la sorprendente degradación de las dos grandes formas condicionantes de la sensibilidad al estatuto de formas condicionadas por la acción humana. Sabemos que el mundo comenzó sin el hombre y terminará sin él, según la tan recordada y plagiada frase de Lévi-Strauss. Pero cuando las escalas de finitud colectiva y la finitud individual entran en una trayectoria de convergencia, esa verdad cognitiva se vuelve súbitamente una verdad afectiva difícil de administrar. Una cosa es saber que la Tierra e incluso todo el universo desaparecerán de aquí a millones de años, o que mucho antes de eso, pero en un futuro aún indeterminado, la especie humana se extinguirá. Por lo demás, este último saber es frecuentemente neutralizado por la esperanza de que nos transformaremos en otra especie, idea que carece de todo sentido preciso. Pero otra cosa muy diferente es imaginar la situación que el conocimiento científico actual coloca en el plano de las posibilidades inminentes, la de que las próximas generaciones, las generaciones próximas, tengan que sobrevivir en un medio empobrecido y sórdido, un desierto ecológico y en un infierno sociológico. Una cosa, en otras palabras, es saber teóricamente que vamos a morir, pero otra es recibir de nuestro médico la noticia de que padecemos una enfermedad gravísima con pruebas radiológicas y de diversos tipos frente a nuestros ojos. Bueno, esto es lo de ellos. Perdón la mala onda. Y por último, no sé si me querías... No, Sí. estabas por leer el No, texto porque de justo también, Cuenca. Sí. yo pensando desde mi posición, que es la de alguien de un lector básicamente, digo, ¿qué podía aportar acá? Yo soy traductor de portugués, traduzco literatura contemporánea, y un poco la idea acá con ustedes había sido la de compartir, bueno, de tener un poco la voz, ya que no los tenemos en presencia, bueno, yo hacer un rol de traductor, digamos, en todo sentido, ¿no? De transportar un mensaje. Entonces me escribí con algunos escritores y
en especial uno, João Paulo Cuenca, de quien yo he traducido algunos libros, escribió justo un texto que podría ser perfectamente el prefacio que falta de este libro, y porque justamente relata un poco esta situación presente de Brasil, que es muy breve. Cuenca ahora está justo por un año viviendo en Berlín, entonces también está un poco esa mirada desde afuera, ¿no? Para un brasileño que está viviendo en Europa, la impresión es que acá el público recién ahora parece haber descubierto a Bolsonaro. Hasta entonces era visto más como un payaso fascista, una mera curiosidad de los trópicos, que como una amenaza global. El recorte de fondos a la educación, haber desmontado la salud, la agenda de quita de derechos y la masacre de jóvenes negros en las favelas de Río de Janeiro por militares enmascarados no atrajeron la atención de la prensa internacional como las recientes quemas en el Amazonas, área de 2 millones de metros cuadrados responsable de la producción del 20% del oxígeno presente en la atmósfera terrestre. Ellas finalmente nos colocaron en el prime time news de todo el mundo. La conmoción es general y el G7 deberá aprobar sanciones contra Brasil en breve. El timing es perfecto. Para nosotros, brasileños, nada de la política del gobierno en Amazonas es una novedad. Bolsonaro, un capitán expulsado del ejército por la conspiración que se convirtió en un parlamentario de extrema derecha, usó sus 26 años en el Congreso Nacional para articular con la consigna VVV, bala, buey y Biblia, una agenda de exploración económica de la selva y de destrucción de reservas indígenas y naturales. Nunca logró aprobar ninguna ley en ese sentido, pero se convirtió en presidente apoyado por el agronegocio. El debilitamiento de las garantías legales de las zonas protegidas en Amazonas siempre estuvo en su discurso. En la campaña electoral declaró abiertamente: en 2019 nosotros vamos a terminar con las reservas indígenas y darle fusiles y portación de arma a todos los agricultores. Para que quede más claro, pueden estar seguros, si yo llego al poder no va a haber dinero para las ONG. Esos inútiles van a tener que trabajar. Todo ciudadano va a tener un arma de fuego en su casa y no va a tener ni un centímetro delimitado por una reserva indígena. Antes de asumir, el candidato hizo críticas a lo que él llamó de industria de la multa, refiriéndose al IBAMA, Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Reciclables, cuyas licencias ambientales entorpecerían, según él, la ejecución de obras de infraestructura como la exploración de la tierra por parte de grandes agricultores y mineras. Recientemente renunció el director del INPE, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, responsable del sistema de monitoreo de la deforestación de las selvas. ¿El motivo? El sistema apuntó un aumento del 278% en la deforestación de julio comparado con la del mes anterior. Hasta ahora, el número de incendios en la región en 2019, de acuerdo con el instituto, es del 84% mayor que el año pasado. Tales números son el resultado directo de una política de Estado que viene desarmando en tiempo récord los aparatos de protección ambiental y las agencias de control. El Ministerio de Medio Ambiente, elegido por Bolsonaro, Ricardo Campos Salles, es un agente del agronegocio condenado por mala conducta administrativa. Fue quien manipuló mapas ambientales para favorecer a mineras cuando era secretario de Medio Ambiente del Estado de San Pablo. Salles afirma que las instituciones científicas de Brasil están montadas por el extremismo de izquierda y que la mejor manera de proteger la selva tropical es monetizarla. El presidente Bolsonaro va por la misma línea. Dice que las ONGs pueden ser las responsables de los incendios con el objetivo de sabotear a su gobierno y suele comparar a indígenas que viven en reservas con animales en zoológicos. La semana pasada, la mayor ciudad del país, San Pablo, vio el día transformarse en noche en plena tarde. El humo de las quemas, a millares de kilómetros de ahí, convirtió el cielo azul de la tarde en tinieblas. El alumbrado público de las calles tuvo que encenderse mucho más temprano para garantizar la seguridad de los habitantes hundidos súbitamente en la oscuridad. Brasil se ha convertido en un país que prescinde de metáforas. Creo que por ahí después nos lees algunas otras traducciones. Creo que es muy impresionante estos líderes que es como un Trump o Bolsonaro que están contra todas las ONGs que protegen el medio ambiente, son como caricaturas de patriarcados, de machismo, ya casi como
como un extremo de Pokémones, como inhumanos, porque están en un pensamiento muy tremendo. Por eso acá la veo a Mercedes Cebrián, que me contaste que vas a leer algo sobre el agua y sobre unos animalitos. Así que si querés, creo que siempre la literatura buscó, como Juan L., me atraviesa un río. Adelante. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Diréis, ¿y esta chica de España qué hace aquí? Es que, de verdad, pasaba por aquí, literalmente, pasaba por aquí. El año pasado fui residente en el Malva de literatura y este año he vuelto y, bueno, se ha montado esta lectura y me han invitado a participar. Mi contacto con lugares selváticos y muy vegetados es muy escaso. Vivo en Madrid y he visto demasiados paisajes secos a lo largo de mi vida desde niña y me ha angustiado la falta de agua, que siempre es un tema en España, y más en los últimos 20 años, la desertización acelerada. Entonces, para mí, un incendio es siempre un temor a una desertización más acelerada. Desde niña recuerdo algunas portadas de los periódicos cuando había momentos de mucha sequía, como el suelo agrietado y una cosa como muy dantesca, como si fuera un sitio del Far West, que es una cabeza de vaca, un cráneo con los cuernos. Ese tipo de cosas han hecho que yo esté siempre muy pendiente del agua, del gasto de agua, cómo poder ahorrar agua. O sea, mi activismo es de bolsillos, de andar por casa, es de ahorro de agua, porque para mí, bueno, ya lo amenazan y lo dicen, que la siguiente guerra es la guerra del agua. Entonces, cuando hay gente que no se da mucha cuenta, está hablando y el agua está corriendo, la cocina, yo soy esa que va y cierra el grifo. Para mí el agua es dinero líquido, algo así. Es como que no entiendo cómo alguien está dejando que se pierda eso. Claro, porque piensa, no, luego vendrá por la lluvia, pero hay lugares donde no está viniendo por la lluvia. Entonces, fruto de eso es que yo escribo poesía y prosa, pero en algunos poemas tengo poemas sobre, bueno, también el miedo que me da cuando veo que la naturaleza manda, y esto suele pasar más bien en este continente, tanto en el norte como en el sur y en el centro, que de repente las lluvias para mí, cuando he vivido alguna tormenta así, son muy, muy intensas, y ahí, por un lado, es como, uy, qué bien, esto es garantía de vida, pero a la vez es como que ahí la naturaleza te está diciendo, aquí tú eres mucho más pequeña que yo, algo así. Entonces, bueno, voy a leer algún poema de este tipo. Primero, también en la revista Granta, que es una revista literaria en inglés, pero también la hay en castellano y en otros idiomas, también en portugués y en Brasil, nos preguntaron, un número estaba dedicado al agua, nos preguntaron simplemente como que diéramos, bueno, una visión sobre nuestra idea del agua o qué nos llama la atención, y tengo un parrafito al respecto. Ante todo, el agua es para mí la amenaza de la carencia de agua. Son barreños de plástico llenos por si cortan el suministro debido a la sequía. Es una fuente con un grifo abierto por el que se desperdicia ese líquido imposible de copiar en un laboratorio. El día que los humanos podamos recrearla, habremos tocado techo. Y mientras tanto, no sin cierta culpa, yo misma la uso para aclarar el pincel con el que aprendo a dominar la ingobernable técnica de la acuarela. Que trabaje el agua, nos dice el profesor a los novatos que estropeamos nuestras imágenes por la ansiedad de controlarlas. Hay que dejar trabajar al agua en la acuarela, una prueba más de que es ella quien capitanea nuestra presencia en la tierra. Bueno, voy a leer también un poema sobre una visita a Managua, que estuve hace un par de años y me impresionó cómo la vegetación era mayor que la densidad urbana. Yo, que soy urbanita, para mí fue un shock y me tocó una buena tormenta. Entonces, aquí hay un poema sobre esto. Muchacha de Castilla en Managua. No entiendo la humedad ni pertenezco a ella. De la lluvia de aquí me resguardo y me río, pero las cosquillas que me anuncian el miedo están más que presentes.
¿Has visto cómo llueve, muchacha de Castilla? Estás impresionada. El agua no termina, se cuela por las grietas, se impone como siempre quisieron los humanos hacer en todas partes. Ahora sí, me quiero ir a mi casa. El plano de esta ciudad lo cubre por completo la espesura. Nunca vi antes que el entretenimiento brotara de las plantas. Es más lo vegetal que lo mamífero. ¿Quién gestiona la diversión de los que viven en estas casas bajas? ¿Qué centros comerciales combinan con el verde? Si la vida me colocase aquí, vendría cada tarde a este café, me agarraría bien al castellano, mi asidero sería entender los menús, comprender la pregunta que me hace el camarero. Los clientes, al verme, se dirían al oído: otra vez está aquí la que pasa las horas fingiendo que le duran minutos. No hay que tenerle miedo a las 6 de la tarde. Enseguida nos servirán la cena, que aquí se dice igual pero con S. Después viene el dormir, que concluye también en este sitio en despertar y en seguir empujando lo que venga. Si hay un poco más de tiempo, leo algo. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, ahora me gustaría leer un poema que no es mío, de un poeta local, de Daniel Samoilovich, que es un poeta que me gusta mucho, de Buenos Aires. Tiene un libro titulado Las Encantadas, publicado en Editorial Tusquets, sobre un viaje a las Islas Galápagos. Y ahí también sucede esto, que es un lugar donde la naturaleza manda, los animales, la vegetación, y digamos que los humanos están un poco de visita y como que no es su territorio. Entonces, bueno, hay diversas estampas como de excursiones, paseos, donde los viajeros tienen experiencias con los animales, y uno de ellos es este poema que me gusta mucho, cortito. Nos confunden con flores de retama, dijo el capitán. Comen flores de retama. Las iguanas de tierra avanzaban torpes hacia las botas amarillas. Nos reímos nerviosos, falsas flores de la iguana. El resplandor de su equivocación nos alumbraba con una luz dudosa. Aparte, entre las grietas del campo de basalto, señalaste el pasto, 3 hebras pálidas. Así nació, dijiste, de esta manera debió nacer alguna vez la vida. Nosotros los únicos testigos. Bueno, otro poema de este libro, cortito, de Las Encantadas, que es como llamó, creo, Darwin a las Islas Galápagos. Epílogo de la segunda parte. Incluso si los peces consiguieran la más perfecta adaptación acuática, morirán todos si un cometa embiste la tierra y los estanques se evaporan. Pero el harapiento y viejo búster, el pez pulmonado que antes fue el hazmerreír del clero en la piscina, quizás salga adelante, y no porque un juanete en la aleta de su abuelo avisara a sus antepasados que un cometa andaba por ahí pensando hacer impacto con la tierra. Podría ser que Búster y sus hijos prevalezcan debido a que un rasgo aparecido muchísimo antes para un uso distinto permitió fortuitamente la supervivencia durante un cambio súbito en las reglas. Y si somos el legado de Búster y el resultado de otros 1000 cambios igualmente casuales, ¿cómo es que pensamos que nuestra existencia y nuestra mente son inevitables, necesarias o incluso probables? Gracias. ¿Quieres un poquito de agua después del desierto? Bien. Estábamos hablando desde el principio como nuestros artistas, como periodistas de guerra en territorio. Y Mónica Millán, no sé si querés este micrófono. Vos estuviste trabajando en Paraguay, ¿no? Sí, yo trabajo en el Paraguay. Bueno, yo nací en Misiones, nací en San Ignacio de Misiones, que está enfrente al Paraguay, o sea, la costa que se ve enfrente es el Paraguay. Y para mí, bueno, primero que siento que no hay frontera, ¿no? Hace poco tuve una discusión porque no me querían, me llamaron para un artículo de un libro, pero a último momento me dicen, no, creemos que no podés ir porque las tejedoras que nosotros creímos que eran argentinas resulta que son paraguayas. Y yo digo, pero es que para mí no se trata de fronteras.
para mí el Paraguay es que al haber nacido en una zona donde la lengua es el guaraní, la lengua que está debajo del suelo, que yo piso todos los días guaraní, aunque yo no hable el guaraní, es una lengua que yo la vivo, o sea, yo estoy empapada de esa lengua. Entonces, en la discusión dije, yo soy guaraní, y después terminé riéndome de lo que había dicho. Al fin y al cabo los convencí que no hay fronteras y entró el artículo de mis tejedoras. Bueno, desde el año... fue toda una discusión política y territorial. Sí, fue tremendo. Entonces, desde el año 2002 yo entré a trabajar al Paraguay. O sea, siempre he trabajado, pero en el año 2002, a través de una beca, entré a trabajar en un pequeño pueblito que se llama Yataití, con tejedoras de la Opoí. Y luego, hace muy poco... o sea, mi paso por el Paraguay es en forma permanente, y en el año 2015 me llaman para una bienal que se hace, una bienal muy pequeñita en Asunción, y con Adriana Bustos decidimos experimentar un proyecto nuevo para nosotros que se llamaba el Plantío Rafael Barret, y hemos trabajado con la organización Conamuri, que son mujeres aborígenes y campesinas que están defendiendo la tierra, ¿no? Entonces, al final va a aparecer la voz de Perla hablándonos y recitando un canto mítico en vía guaraní. Bueno, comienzo. Lo mío es un compendio de textos que adentro de ese proyecto del Plantío Rafael Barret, que fue plantar, era algo muy simple, yo pensaba así, que si un sin tierra, en un acto de desesperación, si le entregaran un cuadrilátero de tierra, si plantara maíz y mandioca podría vivir. Entonces el proyecto era establecernos en el lugar que en ese momento era la Bienal la que nos daba la tierra, y casualidad nos dio una tierra abandonada, que era una plaza enfrente al Senado de la ciudad de Asunción. Y ahí fue que bajamos, fuimos los primeros artistas que llegamos a la Bienal, y la camioneta de la Conamuri con campesinos que venían de 8 horas de colectivo de viajar por el Paraguay para ayudarnos. Y plantamos 2 liños, como dicen ellos, de maíz y mandioca. Adentro de ese contexto de trabajo, lo invitamos al país Bartomeu Meliá, que es un país, como dicen, que es un padre jesuita que llega muy joven al Paraguay a trabajar, e inmediatamente llega a trabajar con Cadogan, que fue la persona que descubre, que le entregan los envía guaraní estos cantos míticos. Entonces, hice lo que les voy a leer son compendios de este libro, no les voy a leer el libro, que se llama El Mundo Guaraní, de Bartomeu Meliá, y son fragmentos también de la charla que él tuvo adentro de nuestro proyecto. Desde la creación del mundo y el hombre, que es vista como creación de la palabra, hasta la muerte de cada persona, que se valora como un mayor o menor grado de palabra realizada. El guaraní envía solo se entiende a sí mismo en función de la palabra. Él va a hablar de la deforestación de la palabra que está sucediendo en el Paraguay, y me pareció que era perfecto para decirlo acá. El territorio es el tecojá para los paraguayos. En vez de definir el territorio por la tierra, en guaraní se define el territorio por la cultura. Tecó es sistema, modo de ser, costumbres, leyes, etc. O sea, Tecó es lo que somos, y lo que somos naturalmente, no solamente hoy, sino en nuestra historia. El tecojá, yo me permito una barbaridad lexicográfica, el territorio en guaraní es un culturatorio, es decir, está formada por la palabra cultura y el lugar donde se hace cultura. O sea, no es territorio, es un culturatorio. En el momento en el que perdemos la cultura, perdemos el territorio. Los pueblos solo son conquistados enteramente cuando se les sustituye la lengua. El colonialismo es una maquinaria de destrucción de lenguas y de culturas. El gran tema del Paraguay en este momento es que hay una deforestación cultural,
y la cultura en gran parte se define a partir de la lengua. La lengua es como una de las síntesis culturales más importantes. Fuimos lo que dijimos, somos lo que decimos y seremos lo que digamos. De tal manera que cuando uno ve, en el caso del Paraguay, cómo se ha deforestado el lenguaje, la parte agrícola se ha deforestado, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de la inmensidad y de la profundidad de este fenómeno. Uno se pregunta si es reversible. Voy a leerles este fragmento que él lo había escrito hace 21 años y que nos leyó una revista. Entre los mayores causantes de la degradación de los recursos naturales están las grandes empresas agrícolas y la ganadería de engorde. Pero yendo a la cuestión de la identidad, esa cultura que nos identifica, la palabra es como la piel. La piel de cada uno de nosotros es única. Es tan única que basta lo que los indios llaman el cuajú, el dedo negro entintado que vale para firma. Cada uno de nosotros somos nuestra piel y nosotros de la persona lo único que vemos es la piel. Pero también cada uno de nosotros es la lengua. La piel es individual, la lengua también es individual. Pero con la diferencia que la lengua, como dice Roa Bastos, es de uno en más. O sea, no hay lengua de uno solo. Entonces, esta lengua es la que nos configura, nos socializa y nos dice lo que somos. Gracián decía, habla y sabré quién eres. Al hablar se sabe lo que somos. Entonces, la lengua realmente expresa lo que fuimos, expresa lo que somos y si mantenemos, expresa lo que seremos. Entonces, si venimos al campo de los cultivos, en un artículo de un compañero arqueólogo que a partir de la arqueología, pero también en base al primer diccionario de guaraní que tenemos del año 1639 y que precisamente se llama Tesoro de la lengua guaraní, en base a los restos arqueológicos de comida, hoy se sabe qué es lo que había comido en el último tiempo en aquella olla. Entonces nosotros tenemos para el caso del guaraní algo extraordinario. Los guaraníes nombraban y al mismo tiempo sembraban, plantaban, recogían y comían nada menos que 39 cultivares, 24 especies de mandioca, mandio ete, mandio tapurú, mandio maquite, mandio curupaitú, mandio aipú, mandio oro, el acutí, etc. De maní son 7 especies, mandubí pitá, hasta por ejemplo el mandubí pará, el cumandá, son 16 especies de porotos. Como ven, es una cocina muy divertida y muy variada. El cumandá cae, el cumandá tumboy, el cumandá biray, cumandá mirí, el cumandá usú. El embacucú, que es también un tipo de poroto, el mangará, el carurú otro, el callajó, que es una especie de verdura, el pehuajó se conoce como unas hojas tipo de banana, el acutí, pero no es el acutí animal, sino acutí cuepé, el ñandipaba, el urucú, que es alimento también, sirve para colorear el alimento y con el cual nos pintamos. Él dice, tuve la suerte de vivir 3 años en el Amazonas, todo el día pintado de urucú desde la cabeza a los pies. Después de bañarnos, sesión de peluquería, como le llaman ustedes, de estética. Cada uno pintando a su vecino, la espalda sobre todo. El macú, el cará con sus 9 especies. En Brasil se usa todavía, se come el cará. Otro cará que tiene 5 especies, el embacueró, el yetú con el boniato, la patata con 21 especies diferentes, el abatí con 3 especies diferentes, es el maíz, el qui, la pimienta con 6 especies diferentes, el andaí, pero también el curapepé, que es otro tipo de calabaza, el curuguá, el naná, ananá, la piña, el naná. El pacobá, la banana, por supuesto, aunque parece que es reciente, de introducción reciente. El caaré, yuga pesay, el envioy, el guatimí, cuareá, capuá,
Guaguaguá, el ñembú, el cutiay, el emburcuyá, una sola especie, y el arazá, la guayaba. Todos tenían sus palabras y tenían su palabra, porque esta palabra que decíamos es nuestra cultura y que muchos indígenas ya ni la recuerdan, pero si uno junta las 40 lenguas tupí-guaraní, 40 lenguas, todavía se encuentra esa diversidad. ¿Qué hay en el Paraguay ahora? Soja, un poco de trigo, maíz transgénico y tal vez 6 especies más, que encima no se comen, por lo menos no se comen aquí. Entonces creo que vale la pena hacer esta consideración sobre la lengua y la deforestación lingüística en la cual estamos. La deforestación es una carga, con todo lo que se gana no se llega ni a la mitad de lo que se ha destruido. Se ha destruido 3/4 partes de algo que es nuestro tecojá. Un tecojá, el cual es el centro, es la casa con su patio. Patio y casa son indisolubles, es el lugar de los cultivos y es el monte, monte fértil, un monte donde incluso se puede ejercer el arte de pasear, el arte de cazar y el arte de pescar. Esta recuperación de la lengua, que yo creo que es posible, es también un arte. La primera gramática, no solo del guaraní, sino de muchas otras gramáticas, es el arte de la lengua. Las cosas se dicen con arte y precisamente este arte es el hombre pintado. Los guaraníes siguen pintándose y en guaraní se dice abacuatiá, el hombre pintado, y ese cuatiá pasó a la superficie que soportaba una pintura y pasó a significar papel. Pero el primer papel del guaraní es su propia piel. Este es el primer papel, el hombre pintado y la mujer pintada, de la cabeza a los pies. Entonces, volver a esa lengua pintada es también un arte. El indígena vive rodeado de arte porque vive en un tecojá sin límites, un tecojá en el cual las palabras brotan, como las hojas de los árboles, como las flores, como las orquídeas, que ahora, en este tiempo de octubre, noviembre, aquellos montes que ahora ya no existen entre Itacrí y los Altos del Guairá. Esto no es para añorar, sino para profetizar con sentido común que esto es posible, pero no será posible si nos callamos, si no decimos lo que somos y no continuamos diciendo lo que queremos ser. Voy a leer un fragmento que es otro libro, de tres cantos sagrados de los Enviá Guaraní de Rosa Barroca, de Josely Viana Baptista. Y Perla Álvarez Brites, que es líder de la CONAMURI, que es la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales Indígenas, lo va a decir en Enviá Guaraní. ¿Se puede poner ahora? Yamanduru ete nondewa o vara peteigui o varapu ba equaagui o iquararabuma tatanda tachachina o guero ñemoña o amubuma o varapu ba equaagui o iquararabuma agura putana y o iqua o yeupe o varapu ba equaagui o iquararabuma agura puta guero yera o guero baba ñanderu ubu oiko une pitu mambu tere ba eye kwa une agura pitana y o guero yera o guero vara ñamanduru etete nondegua agura pita y oikwa amaba ojope o vara pumba equagui oiquarara puma moregura pitana oikwa ojope ubu oikoe une pitu mambu tere ba ekwa yekwa une oyekwa rabuma boragura pitana y oikwa ojope agura pitana y ogueroyera y mabu boragu peteim ogueroyera y mabu ovara pumba ekwa agui oikwa rabuma ba rapita pete ogueroyera
Ubumba e ubu oikoe une pete uma putu uma butere ba e je kwa une ba e a pete owero yera oyupe Agbura putana I owero yera imabu oyupe Boragu pete I owero yera imabu oyupe ba e a pete I owero yera imabu oyupe Oshareko ña imoña Mabae pepa Agbura puta omboyoya oi angua Boragu pete I omboya oi angua Ba e a Nishinowi omboya oi angua Oshareko imoñabu Oivara pumba ekoagui Oikuarara buma Oivara inuna I owero yera. Es un fragmento de los cantos del Abu Rapita, fueron recopilados por el investigador León Cadogan en la década de 1940 y son las primeras palabras inspiradas que los indios habían mantenido hasta entonces en secreto. Lo tengo traducido, pero por ahí es muy largo. El título es La fuente de la palabra. Y por ahí nos puedes decir algunas frases, cómo empieza, aunque sea para... Bueno, Ñamandú, nuestro Padre verdadero, el primero, de una pequeña parte de su ser de cielo, del saber contenido en su ser de cielo, y bajo el sol de su fuego creador, difunde el resplandor del fuego y la niebla vivificante que da vida. Por ejemplo. Es muy hermoso. Por eso lamentaba decirlo en castellano, porque dicho por ella guardaba como el misterio, pero era muy hermoso dicho así. Bueno. Muchísimas gracias. No, por favor. Claudia Waff. Es muy inspirador tantos modos de llamar a tantos vegetales que ya no existen y quedaron 2 o 3, lo mismo que con las consonantes y vocales. Claudia es una escritora muy conectada con la naturaleza, especialmente con el tigre. En este caso, como está llegada de viaje y nos contó esa increíble experiencia de estar en Islandia, y teníamos ganas de como recién llegó, seguir trabajando esto de estar en territorio y contarlo como periodismo de guerra. Nos vas a contar un poco de esas experiencias, ¿no? Hola, bueno, gracias por la invitación. Distopía es mal lugar, una sociedad ficticia indeseable. Yo escribo distopías biopolíticas. Como decía Cecilia, mis escenarios son el delta del Paraná, la cuenca del Plata, bueno, el lugar que habito. Vivo en Tigre, pero en la parte continental. Una zona muy devastada, los humedales están muy devastados. Y el Paraná, saben que es uno de los ríos después justamente del Amazonas, el más largo, y nuestro Paraná descarga en estas costas, en mis costas, en las costas de todos, descarga agua que trae de Brasil y de Paraguay. Y la zona del Alto Paraná que atraviesa Brasil es la zona que está en mayor peligro por el manejo agropecuario. El Amazonas es un río. La Amazonia es la región y es nuestra respiración vegetal y el mayor rehén de la política en este momento. Bueno, como dice Cecilia, cuando me llama por teléfono, yo había llegado creo que hace 2 o 3 días, le digo, sí, vengo de Islandia. Fui a dar una charla, entre otras cosas, en la Universidad de Reykjavik, y me encontré con una sociedad que está muy integrada, la ciudad con lo rural.
Ahí hablé de mis novelas biopolíticas y pude también convivir en parte con gente que, como les digo, como es un lugar muy rural, puede ser una académica que también es pescadora. Esto es hoy, no solamente en el pasado. También las mujeres son cazadoras. Hay también tejedoras y también pueden ser académicas o rectoras del Departamento de Lenguas Extranjeras. Y bueno, les quiero contar, esta es la tierra de Islandia. Ellos han sido extremadamente pobres por las condiciones del suelo. Fíjense lo que es la tierra volcánica. Ahí parece que no crece nada. Cuando me invitaron a caminar junto con unos islandeses, amigos, por las montañas volcánicas, no pasé la primera inspección porque cuando llegamos a la casa ella tocó toda mi ropa high-tech que tenía así para abrigarme y me desvistió y me dijo, sobre el cuerpo, lana. Y después me puso un suéter que ella había tejido, mi gorro tampoco pasó en la inspección, me puso uno tejido por la madre de ella, tampoco la bufanda, recién ahí estuve lista para lo que fue un día y 2 días y 3 días, que incluyó un picnic en un precipicio, en un día que para ellos era propicio, a pesar del viento y el frío helado. Ese día pude pasar de lo que es la tierra árida, volcánica, que hizo que ese pueblo sea extremadamente pobre, a conocer el musgo, el famoso musgo de Islandia. Bueno, digo famoso para ellos, no sé si lo conocen, pero bueno, tiene una gran importancia, porque es el primer vegetal que va a crecer adherido a la roca volcánica. Bueno, y les voy a leer un texto que escribí. Les quería contar que hay una canción de Björk, que el video está en YouTube, que se llama Hoga, donde ella se abre el pecho y muestra su corazón de musgo. Ese corazón de la isla tarda 100 años en crecer, es decir, desde la tierra que ustedes ven hasta que comienza el musgo y el musgo que va a fijar el agua y va a empezar a crecer el verde, que a su vez comerán las ovejas, y las ovejas darán la lana para el abrigo en Islandia. Es un proceso que tarda 100 años. Bueno, y este texto lo escribí a propósito de Bueno, yo estaba muy metida con Islandia, a pesar de que escribo siempre de Tigre y de la cuenca del Paraná. Estaba muy conmovida por este proceso y haber caminado. Y me acosté en el suelo quebradizo. Son cuerpos vegetativos, simbiontes en estrecho contacto físico con las rocas, que hacen su ruido de piedras en el aire violento, pero sostienen bien a su compañero, para que el musgo nazca y el verde empiece a cantar, entonces suave. Unidos en simbiosis con las rocas afrontan adversidades, captan agua y tienen relaciones físicas, penetraciones celulares con quienes se adhieren, tienen un potencial de nuevas y distintas relaciones. Son testigos e informantes de lo que han sufrido o están sufriendo las distintas zonas terrestres. Son los longevos de la historia hirviente. Hay poblaciones antiguas refugiadas por diásporas vegetativas a zonas muy alejadas. El musgo de Islandia ofrece generoso muchas sustancias para la farmacia. Hoy las manos mueven no todas las piedras para hacer caminos, y una pisada, el lecho que deja, es la tumba inmediata. La fragilidad del musgo y su persistencia en la lava sólida son su rara y extendida selva. Voy a continuar con un párrafo de mi libro, de uno de mis libros, del Ojo y la Flor. Clara está inmensa en la respiración vegetal.
Nada se adhiere al mundo mejor que las plantas, pero con la movilidad restringida expelen fragancias deliciosas y colores para que copulen con ellas. Y Clara no quiere pasar inadvertida entre esas bellezas. Aunque el mundo botánico está excluido de las divinidades, en su vergel tiene especies que la hacen correr dormida. También tiene una liana, si la mastica, vomita hasta que su cuerpo arraiga. Ella sabe que, aunque los vegetales están confinados a la decoración y últimos en la cadena alimentaria, contienen toda la farmacia. Un poco los envidia. Observa intensamente con su lupa la orquídea, rivaliza con su diseño que guía a los insectos para mantener relaciones estrechas. Observa a la bella Orfis, que simula la hembra del insecto. Quiere poseer la belleza de las flores, abrir su corola, reventar de amarillo, azul y ultravioleta, sostener visitas florales. Las plantas son dominantes en la tierra, junto con los insectos de visión desviada, sensible y desplegada solo para mirarlas. ¿Y ella quién la mira? Empuña, sufriente de deseo, su tijera filosa. No hay suficiente caudal de felicidad para todos, y Clara se siente hoy en la cúspide de las especies. Mientras Andrea pone la proa hacia el Paraná, tiene la idea cruda que la naturaleza violada es el permiso de todas las violaciones reiteradas, una maldición suspendida sobre la cabeza de la gente. Nadie quiere ser expuesto ante la madre original con la cabeza gacha. Todos disimulan la tierra debajo de las uñas para así continuar con las violaciones reiteradas. ¿Vamos a proseguir este camino metiendo la cabeza dentro de la bolsa del supermercado? Ninguno gana. Todos pierden, afirma. Y completa la tarea agregando la simbiosis para conjurar la idea de la naturaleza roja en diente y garra. Somos todos simbiontes, aunque no lo sepan. Estamos inmersos en la respiración vegetal, dentro de un mismo jardín, dice, mientras con las manos húmedas le palpa la cara y se detiene en la lengua. ¿Vivimos siempre en un mismo jardín? Gracias. Javier Montes. No, bueno. en la otra foto solamente les quería mostrar cómo evoluciona, fíjense, de la tierra volcánica a plantas con frutos comestibles. Ese proceso tarda 100 años y una pisada es la tumba inmediata. Y me habías comentado que está prohibido, ¿no? Pisar el musgo o algo así. Está prohibido pisar el musgo, se supone que tenés multas muy importantes por hacerlo. De hecho, vos no podés recorrer el interior de la isla sin alguna autorización o guía, solo podés recorrer el alrededor, o sea, toda la circunferencia de la isla, y no podés remitirte al interior donde justamente está creciendo el musgo. Como yo estaba con gente de la universidad y con islandeses, pude hacer esa recorrida y tuve la suerte de poder observar el proceso. Pero bueno, esto es una pequeña extendida selva que tiene la fragilidad y la persistencia. Martín, ¿está por ahí, Martín? Martín, vos en un momento te disculpaste por la mala onda. Y yo el otro día estuve en una charla también y como tengo el mismo pensamiento que vos y que creo que compartimos con muchos, de que en realidad nuestra especie tiene los años contados, y lo dije, y dije que también que era más fácil hablar del fin del mundo que del fin del capitalismo, para no cambiar ninguna de nuestras costumbres. Me tildaron hacia el final de la charla de pensamiento negativo. Y es interesante porque yo creo que ahora tenemos que sostener el miedo, más que el miedo, el terror. Tenemos que sostener que no es que esto es algo hipotético que va a ocurrir, sino que nosotros vamos a estar para verlo. Y eso creo que ya no hay que pedir disculpas, porque tampoco es pensamiento negativo, sino que tenemos que convivir y reaccionar ante lo que está pasando. Claudia, en esa línea vos viste
la despedida de un glaciar? En realidad yo no la vi personalmente, fui a un glaciar, me contaron que ese glaciar que yo estaba viendo retirado, vamos a decir, unos 150 metros desde donde yo estaba parada, ese glaciar estaba antes a la altura de donde yo estaba observando. Ese retiro del glaciar era un ejemplo y en esos días, yo no asistí porque me enteré un día tarde, pero que habían hecho una despedida definitiva de un glaciar que por el calentamiento global ya no existía. O sea que es un proceso que vos hablaste también del aceleracionismo, ¿no? Es decir, hay una aceleración en este tiempo que tiene que ver con, digamos, que el tiempo ya está. Yo no sé cuánto nos tenemos que preocupar por nuestra especie y las formas conocidas que tenemos de ciudades y organizaciones sociales, porque el planeta probablemente, como el musgo, es frágil, tiene fragilidad, pero tiene persistencia. Es posible que persista. En todo caso, tendremos que ver nosotros si podemos afrontar y pensar en el fin del capitalismo, o es más fácil incluso pensar en el fin del mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Clau. Javier, ¿vas a leer un poema? Sí. Yo viví en Brasil una temporada larga y me interesé por otros escritores que hubieran vivido antes en Brasil luego escribí un libro que se tituló Varados en Río, que era un poco una exploración de los exiliados que me habían precedido, ¿no? Exiliados a veces voluntarios. Entre ellos, Elizabeth Bishop, que es una poeta norteamericana, fue una poeta norteamericana maravillosa, que viajó mucho por Brasil, fue para 15 días y se acabó quedando 15 años porque se enamoró. Y se enamoró de Brasil también, como suele pasar cuando en las relaciones mixtas el país y el objeto del amor se mezclan para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y su último poema, publicado, que luego dejó algún manuscrito, pero el último poema que publicó se titulaba Santarém, que es una ciudad de la Amazonia, y dice así: claro que podría equivocarme al recordarlo después de cuántos años. Aquella tarde dorada, la verdad, ya no quería ir más lejos. Más que ninguna otra cosa, deseaba detenerme un poco en esa confluencia de dos grandes ríos, Tapajós, Amazonas, fluyendo en silencio y serenos hacia el este. De pronto hubo casas, gente y muchos barquitos como perros falderos brincando y rebrincando bajo un cielo de preciosas nubes retroiluminadas, con todo bruñido, refulgiendo de un lado, y todo brillante, alegre, improvisado, o así lucía. Me gustó el lugar, me gustó la idea del lugar. Dos ríos. ¿No brotaban dos ríos del jardín del Edén? No, eran 4, y además divergían. Aquí solo 2, y confluyendo. Incluso si a una la tentasen interpretaciones librescas tipo vida, muerte, bien, mal, macho, hembra, ideas así se habrían disuelto sin remedio en aquella dialéctica acuosa y esplendente. Ante la iglesia, la catedral más bien, había un modesto paseo y un mirador a punto de caerse al río, palmeras hirsutas, flamboyanes como calderos de brasas, casas de un piso y estuco amarillo y azul, una fachada de azulejos, amarillo caléndula. La calzada era de arena oscura y dorada, húmeda, tras la ritual lluvia de todas las tardes, y pares de cebúes la recorrían, gentiles, orgullosos y azules, con cuernos curvados y orejas inmensas, tirando de carros de ruedas macizas. Las pezuñas de los cebúes, los pies de la gente, vadeando la arena dorada. Casi solo se oían chasquidos y shh, shh,
2 ríos colmados de barcos enloquecidos, gente que parecía cambiar de idea todo el tiempo, embarcando, desembarcando, remando en torpes chalupas. Tras la Guerra de Secesión, algunas familias de sudistas acabaron aquí. Aquí aún podían poseer esclavos. Legaron ojos azules ocasionales, nombres ingleses y remos. En ningún otro sitio, en ni una sola de las 4.000 millas del Amazonas, se ven estos remos de 2 palas. Una docena de monjas jovencitas de hábitos blancos nos saludaron felices desde un viejo vapor que zarpaba, con las hamacas ya tendidas. En ruta a su misión, días y días corriente arriba de Dios sabe qué afluente perdido. Fuera bordas, incontables barcazas zozobrantes, una vaca plantada en una de ellas, muy tranquila, rumiando su pasto mientras la fletaban, zozobrante, inclinada a algún lugar donde casarla. Una goleta fluvial de mástiles frágiles y velas violetas atracó tan cerca que la proa parecía arañar la iglesia, catedral más bien. Una semana antes, más o menos, hubo una tormenta y a la catedral la había partido un rayo. Una de las torres lucía una grieta en zigzag hasta la base. Era un milagro. Otro rayo cayó en la casa del cura justo a su lado y su cama de latón, la única en todo el pueblo, quedó galvanizada y negra. Gracias a Deus, el cura estaba en Belén. En la botica azul, el boticario había colgado un avispero vacío de un estante. Pequeño, exquisito, blanco, limpio, mate y duro como el estuco. Lo elogié tanto que acabó regalándomelo. Entonces sonó la bocina de mi barco. No podía quedarme. De vuelta a bordo, otro pasajero, Mr. Swan, holandés, presidente jubilado de la Philips Electric, de verdad que un anciano muy agradable, que quería ver el Amazonas antes de morir, preguntó: ¿pero qué es esa cosa tan fea? Muchísimas gracias. Y bueno, vamos terminando la noche, vamos a cerrar con Dani Umpi. Dani, no sé qué decidiste finalmente. Bueno, escribí un texto uniendo cosas que me han interesado, que no sé si tratan el tema de manera neuronal o algo más oblicuo. Vamos a ver. Entre las narrativas más desafiantes y fundantes de las últimas décadas, la teoría cuántica, saliendo de la física y entrando en las ciencias sociales, ha desembarcado en la literatura con comodidad y éxito, lo que ha permitido también a la literatura entrar en la física. Ejercicio de ficción de un nuevo relativismo que renueva conceptos como todo está conectado y nada desaparece. Esas líneas verticales que se vuelven horizontales se despliegan luminosas, reveladoras y escapistas, con obviedad y misterio, bastardeadas y auténticas, inquietando y tranquilizando en la lucha de dualidades. A mediados de los 90 llega un boom de ficción cuántica a las librerías, con historias que exploran apasionantes mundos paralelos superpuestos por momentos complementarios entre la multicausalidad y el reduccionismo de la idea de que no existe una fuera independiente al yo narrativo, sino que la observación es la que crea el fenómeno. Paralelo al espacio y el tiempo está el espacio-tiempo, donde las cosas no ocurren, sino que simplemente son. Sucesos a la par, indeterminación, acontecimientos ilimitados, imposturas que pueden ser excelentes armas o cómodos paraguas. Uso muchos opuestos porque en el triunfo de los grises y la infinitud, el mundo, el planeta finito y con movimientos enlentecidos gritan, pero lo silencian.
Al final todo era pequeño, habitando un pequeño planeta en un pequeño sistema solar al borde de una galaxia donde cada humano puede tener un cerebro ilimitado, grande y complejo, que lo entiende todo y a la vez no sirve para nada. Causalmente, voy a hablar un poco de Ervin Laszlo, pianista clásico y filósofo húngaro contemporáneo, 2 veces nominado al Premio Nobel, defensor de la no dualidad, centra sus investigaciones en el desarrollo de una ciencia integral que incluye lo cuántico, el cosmos y la conciencia, temas que parecen tomados de una literatura menor, fantasiosa, holística. Pero Ervin no es un conferencista de hotel o universidades perdidas, sino un actual asesor consejero del director de la UNESCO, atento hoy a sus teorías desarrolladas en más de 70 libros. Ervin Laszlo, en 1984, comienza a reunirse en secreto con un grupo de científicos teorizando sobre la amenaza apocalíptica y la teoría del caos. ¿Dónde se juntaban? ¿En qué idioma hablaban? ¿Había mujeres? No se sabe, pero entre aquellas hipótesis que manejaron esas mentes interdisciplinarias y disciplinadas, se previó que el periodo crítico del cambio del curso de la humanidad sería entre el año 2012 y 2020. Después lo siento. Entre lo que llamaron breakdown o desmoronamiento global y el breakthrough, habría que tomar una decisión y unas riendas en manos de organizaciones internacionales no gubernamentales. Esto último subrayado por ellos mismos, aspirando a que el cambio global de esa evolución general tendría que ser un movimiento popular. ¿Por qué las teorías de Ervin y su grupo de investigación parecen ficciones, casi memes? ¿Salen de la ciencia o de la literatura? ¿Por qué lo obvio parece no entrar en el sentido común? Teorías sintetizadísimas del nuevo paradigma científico propuesto por Ervin y el llamado Club de Budapest. Pido disculpas si están mal simplificadas, pero son anotaciones que me interesan. Estas son las teorías que me interesaron de lo que esta gente habla. 1. Cerebro global. Energía cuasi neuronal y red de procesamiento de información entre 6.000 millones de humanos, ante un mundo insostenible en constante bifurcación o descomposición. 2. Su primera teoría resonante fue la teoría del campo, hablando de un quinto campo natural. No sé cuáles serían los otros 4, pero creo que tiene algo de quinto elemento o de ánima. Fuerza o dimensión que interactúa con nuestra realidad física. Hablaba en los 80 de un vacío cuántico como soporte de metaversos, universos pasados y presentes, conceptos que se asocian directamente a las teorías actualmente, que se asocian a las teorías actualmente muy populares de los registros akáshicos. 3. La perspectiva positiva ante los procesos críticos que se autoalimentan y dejan el planeta fuera de control, asociando lo que popularmente se denomina efecto mariposa con los llamados atractores caóticos en el campo de la meteorología, viendo a las mariposas como metáforas del pensamiento, la ética y la conciencia de una masa crítica que puede desencadenar una transformación en el umbral de lo que él llama colapso de los sistemas. 4. Evolución a través de la bifurcación. No es una vuelta a una idea moderna, sino ver el proceso evolutivo como algo integral de desarrollo no lineal. Dice, el Sol transforma los planetas en biomasa de energía libre, que es consumida por los herbívoros y alimenta a los carnívoros, creando un ciclo continuo, un sistema termodinámico abierto. Tomar agua. Sí, ahí tenemos. La sociedad es caótica en el sentido de la teoría del caos. No carece de orden, sino que es sensible a las fluctuaciones. Gracias. La fase de colapso de opiniones y ética de una masa crítica de personas resisten.
cambian con lentitud, no se transforman a tiempo. La acumulación de tecnología e información sobrepasa la capacidad de las estructuras y las administraciones. Los bosques no se regeneran y se acercan también a su punto de bifurcación. El statu quo pasa a ser insostenible, buscando desesperadamente nuevas formas de automantenerse. Frustración, resentimiento, odio, violencia. La civilización sostenible y avanzada está en otro plano, en otro planeta habitable. ¿Cómo se evita el colapso y se pasa a la fase de avance? Propone un cambio desde el logos, la actual civilización económica, política y culturalmente fragmentada, al holos, civilización global intercultural. 5. Otro cambio. Pasar de la modalidad actual de crecimiento extensivo desarrollado en un plano horizontal en la superficie del planeta, condensado en su libro El cambio cuántico, como las 3 Cs: conquista, colonización y consumo. Como decía, pasar de esa modalidad a una modalidad de crecimiento intensivo con metas agrupadas bajo otras Cs: conexión, comunicación y conciencia. Ervin Laszlo también reflexiona sobre los pasos que se han dado a nivel político sobre la ética planetaria en este momento de bifurcación histórica. En el pasado, crear y difundir códigos morales era una tarea de las grandes religiones, pero aunque la ciencia las haya desplazado, no se han producido códigos morales alternativos. Puntualiza y analiza muchos intentos internacionales meramente protocolares o abandonados, destacándose algunos ejemplos de los años 90, como la Declaración Universal de Responsabilidades Humanas, por un Consejo de Interacción de 24 jefes de Estado buscando un estándar mínimo de ética. También el trabajo de un grupo con un nombre que me despertó mucha curiosidad: Unión de Científicos Preocupados, una organización que crearon una declaración en 1993 firmada por casi 2.000 científicos, incluyendo 102 premios Nobel. En fin, señala que el campo de la ética ecológica es un recién llegado de la teoría ética a lo largo de toda la historia intelectual occidental. Los compromisos éticos se limitan a una base personal respecto a la familia, las amistades y conciudadanos. Incluso en sus avances, el sistema de ética planetaria que se busca debe ir más allá del valor intrínseco de los sistemas vivos. Esto me pareció muy raro e interesante. Propone redefinir el llamado sistema natural, en principio físico-químico y luego biológico-sociocultural. Los físicos y ecologistas actualmente señalan que la biosfera es un sistema termodinámicamente abierto que interactúa con el espacio interestelar y las profundidades. Un tejido de vida permeable. Una primera aproximación a este código sería la máxima: actúa de manera que tus actos maximicen. Una primera aproximación a este código sería la máxima: actúa de manera que tus actos maximicen la continuidad sostenida de la biosfera. Luego, partiendo del clásico principio liberal de vive y deja vivir, pasando por el vive de manera que los demás también puedan hacerlo, llegar al imperativo kantiano: actúa de manera que tu acción pueda convertirse en una máxima universal. O sea, en el contexto de la ética planetaria, impulsar esa evolución más allá del umbral de un equilibrio dinámico humanamente favorable. Dice además que el universo no consiste en pedazos de materia que se mueven en el espacio y el tiempo. El universo, el vacío cuántico, es un pleno cósmico, nada neutro, que no está gobernado por sencillas reglas de causa y efecto. Lo que denominamos materia no es sino un esquema de energía ondulatoria. ¿Qué significa entonces vivir en paz, libertad y con dignidad? ¿Qué significa integridad? Dice: llegar a una civilización de holos significa una transformación que no es única en la historia, pero sí más rápida que cualquier transformación sucedida en el pasado. Esta ética
que parte de nosotros pero nos atraviesa, suena a ciencia ficción porque cada vez somos menos los que nos pensamos o creemos capaces. Bueno, gracias. Bueno, para cerrar este encuentro, les quería pedir a todos los que estuvimos hoy si quieren subir un minutito acá al escenario y decimos, me gustaría preguntarles alguna idea de cierre del día o de la noche. Bueno, creo que la de Claudia justo me quedó bastante clara. Sí, pero si después de escuchar el guaraní y las plegarias y misiones y los animalitos y las cosas de... Me gustó la asociación de los científicos preocupados, ¿no? No sé, Martín, empezá vos. No sé, algún cierre de algo que pienses ahora de naturaleza. No, me gustó un poco lo que dijo ella, como de esta idea de que también a veces no siempre el progreso o la evolución trae algo bueno. Y me parece que también está bueno tener un poco, sacar algo. La única esperanza, tipo citando un poco a Benjamin, es como sacar algo bueno de ese carácter destructivo que tenemos. O sea, que a veces, no sé, el final de las cosas no siempre es algo malo. No sé, me gusta esa idea, o me hizo pensar en eso, digo, para tirar algo un poco más arriba en vez de datos y críticas al fascismo que vivimos, digamos. Bueno, poder hacer eso, ¿viste? Ruina sobre ruina y mirar, ¿no? hacia atrás y en realidad está yendo hacia el futuro, ¿no? No sé si sirve. Bueno, yo os agradezco mucho todo lo que habéis aportado, es muy interesante y muestra que, bueno, que de una situación concreta se pueden sacar tantas lecturas como se quiera, ¿no? O sea, que, en fin, gracias. Todo lo que habéis dicho me ha interesado. Bueno, sí, yo también todo lo he visto tan distinto a lo que yo podía aportar y como soy urbanita convencida, pienso que desde la ciudad es donde también tenemos que ver qué maneras hay de combatir esto sabiendo que no vamos a estar allí donde sucede, sino en la ciudad, pensarnos como dentro de la naturaleza, aunque vivamos en estos lugares tan llenos de asfalto y empedrado. Bueno, yo desde que empecé a pintar la selva siempre pintaba monos porque cuando empecé a ir había muchos monos y dentro del contexto de la pintura contemporánea era un papelón total pintar monitos. Pero yo decía, bueno, pinto monos porque en algún momento no va a haber más monos y efectivamente ya casi no quedan monos en Misiones, así que bueno, eso, aprovechemos mientras esté la naturaleza. Bueno, voy a hacer este cierre con este. Me acordé del libro que. ¿Se escucha? No. Sí. Me acordé del libro que presentaste, que es de Eduardo Viveiros de Castro y su mujer. Ahí está. De Eduardo Viveiros de Castro y su mujer. Él en un momento dice que la respuesta al fin del mundo la tenemos con esta gente, con los indígenas que ya han vivido su fin del mundo, que la respuesta está allí. Y a mí me pareció maravilloso porque ese libro es tremendo, o sea, avanzar página a página, uno no sabe, le falta aire y en un momento cuando dice eso vos decís, bueno, hay algo, ¿no? La respuesta está allí. Ellos han vivido el fin del mundo y nosotros tenemos a dónde ir. Sí, me siento inclinada a resistir el pensamiento positivo. Todo lo que tenga que ver con decir esperanza, porque todo esto me parece que alarga un pensamiento que es el mismo que venimos, que nos ha llevado a este punto. Y solamente recordar que la Amazonia es nuestra respiración vegetal y que es en este momento el mayor rehén de la política.
Bueno, yo me quería sumar a lo que vos decías de los monos. Me impresiona que hayan chimpancés y tipos de monos que ya no estén, que están como... creo que se está acercando el fin y por eso los valoramos más, porque yo seguro que venía escuchando militancias contra ciertas razas de animales que se iban extinguiendo y de golpe decir no están más, es como triste. También vos decías los cultivos, Mónica leyó la lista de 40 cultivos y también enunciaste un lenguaje, o escuchamos un lenguaje de guaraní antiguo también, con muchas vocales y sonidos perdidos. Así que bueno, que vuelvan los monos y el lenguaje. Yo creo que también pueden volver. Sí, a mí me llamaba también la atención eso de cómo la ciencia se vuelve de alguna manera literatura y cómo llegan a unos lugares tan abstractos que uno no sabe si son una solución o no a los problemas y cómo qué es lo que se está discutiendo, los científicos que aportan en la ética y todo eso me parecía como algo por momentos delirante que yo leí antes de ir a dormir y por momentos muy revelador. Eso. Muy bueno. Bueno, muchas gracias Dani Umpi, Claudia Waff, Mónica Millán, Florencia Blotnik, Mercedes Cibrián, Martín Camaño y Javier Montes. Y gracias a Malva. Chao, buenas noches.